Momento de tomar contacto hasta la Ciudad de México esta noche en Orgullosamente, porque tengo el placer de presentar a todos ustedes a Juan Jaime González Varas, actual magistrado federal de México. Bienvenido Orgullosamente. Hola, muchas gracias por la invitación a tu programa, es un gusto estar aquí. Juan Jaime, queremos empezar esta entrevista y esta primera parte conociendo un poco más de usted. Queremos que nos comente sobre su historia, cómo es que las leyes se han convertido en una pasión en su vida. Y además, cabe mencionar que usted tiene una trayectoria importante antes de convertirse en magistrado. 15 años de experiencia que respaldan su trabajo, como también lo ha sido en la Suprema Corte Nacional de México. Coméntanos. Sí, mira, pues ha sido un largo camino. Yo nunca fui, a mí no siempre fui abiertamente homosexual, pero parte de haber construido toda una idea sobre el estudio de los derechos humanos me llevó a permitirme mostrarme tal cual era el mundo, abriendo brecha y asumiendo con mucha responsabilidad el camino para los que no lo habían podido hacer. Ingresé a la Suprema Corte siendo un estudiante de Derecho, yo todavía no terminaba la licenciatura, y empecé a transitar a la vez de diversos posgrados, estudiando derechos humanos, estudié 2 maestrías en derechos humanos, estudié un posgrado de estudios avanzados en American University en Washington, D.C., tomé otro tipo de estudios también complementarios, y a la vez que iba creciendo dentro de la Suprema Corte, que es un lugar, una institución donde en teoría es la cuna de defensa de los derechos humanos para todas las personas, para todas las minorías, de la manera más incluyente posible, orientación sexual, expresión, identidad de género, pero también personas indígenas, afromexicanas, etc. Yo entendí que en algún momento, pues también había mucha responsabilidad pública de poder abrir brecha, mostrarme el mundo como soy, como una persona abiertamente gay, y permitir que otras personas que no lo tenían lo fueran haciendo. Entonces, pues ha sido un camino. La representación creo que ha sido a la par de llevar lo privado hacia lo político, porque también creo que empezar a hablar de lo nuestro, de lo que en algún momento nos bloqueó, de lo que en algún momento nos impidió, permite generar muchísimo espacios más seguros cuando es que así se va pudiendo hacer, abriendo brecha a la luz de una institución que a lo mejor lo tenía un poco oculto, que lo tenía un poco sesgado, en algunos temas, digamos, criticado tal vez, discriminatorio. Y esta posibilidad de haber ido encontrando camino, decir y alzar la mano, y pues ir encontrando cada vez cargos más de mayor responsabilidad con mi orientación sexual abierta, creo que inspiró a gente y creo que permitió también que gente pudiera mostrarse el mundo como era, con la confianza de que hay momentos en los que es posible salir del closet, hablar de nuestras diversidades, de expresiones e identidad de género distintas, y que sobre todo en los lugares como ese tipo de instituciones, ¿no?, que defienden los derechos o que reconocen los derechos a través de un plano legislativo, etcétera, pues sería inconsistente que discriminen. Yo no digo que no pase, sí pasa. El tema es, pues, poner también en una crisis de tensión política, que lo hagan en estos espacios. No es lo mismo que haga una empresa privada, no, cuando se trata del Estado, que debería protegerlos, y tú mostrándote y haciéndote esto, pues también es una lucha de resistencia, ¿no? Y uno empieza a sacar, empieza a hablar, y pues se van logrando estos espacios de representación. Así llegué a ser magistrado con una carrera de muchos estudios y con un sistema judicial que antes te exigía pues diversas, era un concurso de oposición, entonces tenías que pasar diversas etapas haciendo exámenes tanto escrito, tanto orales, tanto de sínodos, y con ciertos años de experiencia en la carrera judicial. Te pedían 7, yo, como bien presentaste, pues ya tengo más de 15 años en la judicatura, y pues dedicando mi vida al servicio y a poder abrir brecha para nuestras poblaciones LGTBI. Interesante, magistrado. Tenemos que hablar más en profundidad a continuación de materia legislativa LGBTIQ+ en México. De hecho, el matrimonio igualitario es uno de ellos, precisamente, que se ha impulsado a través de una ley que ha podido abarcar casi todo el país. Coméntenos. Creo que hay varios elementos a considerar de esta parte. Es cierto que hay muchísima más apertura por parte de las poblaciones, de la sociedad, de las mismas instituciones. También es cierto que hay diversas iniciativas, pero también es cierto que hay temas pendientes.
Creo que el respaldo inicial de los congresos, hay muchas formas de legislar en México, hay un Congreso Federal, somos una federación como nación y eso implica que hay además 32 estados federales que también tienen su Congreso cada uno de ellos. Entonces hay decisiones legislativas que dependen pues de lo nacional, digámoslo así, federal, pero también hay decisiones legislativas que dependen de cada uno de los congresos locales. Por ejemplo, un tema muy concurrente, o que podemos verlo en lo cotidiano, es hablar del matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario es un tema local. Esto implica que debe ser legislado por 32 congresos, no por uno solo. Hay un Congreso Federal que se ha mostrado abierto a los temas legislativos, pero también hay congresos locales que no necesariamente se han mostrado abiertos. Dependen mucho también de la posición del país. Como todos los países, hay zonas pues con muchísimas interseccionalidades que trascienden, por ejemplo, el nivel de vida económico, la formación cultural, la formación incluso religiosa, el contexto pues que les ha puesto en esa situación a cada uno de los estados, y no todos tienen el mismo de avance en apertura y en avances de temas de las poblaciones LGTB. De hecho, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del matrimonio igualitario, aun cuando el Congreso Federal tuvo respaldo y hace mucho tiempo pues lo hizo suyo como parte de la agenda y del respaldo a las poblaciones, muchos congresos locales mostraron resistencias. Estas resistencias en realidad fueron reventadas o revertidas a través de decisiones de la Corte Suprema de México. Quien sí ha tenido una apertura totalmente a favor de los derechos de las poblaciones han sido las sentencias dadas por la Judicatura Federal, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha obligado en temas familiares a todos los congresos del Estado, no solo matrimonio igualitario, no solo seguridad social, sino reconocimiento de identidades y de expresiones de género no normativos, no binarios, personas trans, a través de vías administrativas y procedimientos sencillos que no sean revictimizantes, ni criminalizantes, ni estereotipantes, por ejemplo, pruebas psicológicas, etcétera. No todo tiene que ser fácil, sencillo, a partir de la autopercepción. Y también en últimas fechas el reconocimiento de las infancias trans y el reconocimiento a la propia autopercepción sobre la identidad de cada uno de ellos es una obligación de los congresos, pero tampoco ha sido voluntad política en realidad en todo el país. Ha sido también a punto de muchas luchas sociales, de mucho activismo, de litigios estratégicos que han sido llevados a la Corte y de sentencias que han obligado a transformar la visión política y las decisiones parlamentarias que se dan en cada uno de los espacios de poder. En otro de los pilares fundamentales también decir que sí hay muchas iniciativas en el Congreso y me da mucho gusto ver que hay mucha más representación en estos años que antes, ¿no? Hace una legislatura pasada, digamos un periodo ordinario pasado, teníamos 2 diputadas trans, a las que tengo el gusto de conocer, la exdiputada Salma Lébana, la exdiputada Clemente, también personas trans. En esta legislatura no tenemos personas trans, habría que cuestionarnos también porque las diversidades deben ser múltiples, deben ser abarcar a las poblaciones en su conjunto, pero tenemos comisión de diversidad para la agenda en varios temas. Sin embargo, también hay muchos temas que desde el plano legislativo siguen pendientes. Hay muchos temas pendientes para atención, ley general o integral de personas trans. Creo que es un tema muy pendiente. Eso es complicado porque en un estado federado, como le expliqué, pues indica hacer muchos ajustes, ¿no? En materia de salud, de educación, de trabajo, de acceso a vivienda, de no solo reconocimiento de identidad. Ese es el punto de partida, ¿no? Pues, pero a partir de ahí asegura que, como a partir de la identidad, pues el acceso a todos los demás derechos sea garantizado. Eso está en la agenda pendiente. Hay agenda pendiente incluso sobre reformas constitucionales presentadas por la representación de la diversidad, pero no apoyadas por la celeridad posible por parte del Congreso en temas incluso de uso del lenguaje. Nuestra Constitución habla de preferencia sexual, pero es un concepto que tiende a estereotipar, a estigmatizar y que tiene mucho bagaje histórico. Y nuestra Constitución, por ejemplo, dice nadie puede ser discriminado por por preferencia sexual, edad, y sigue una lista. La reforma que hay iniciativa puesta es cambiar preferencia sexual por orientación sexual, identidad o expresión de género, ¿no? Eso no lo dice la Constitución. La Corte lo ha diseñado a través de la jurisprudencia, pero no lo dice. Y la iniciativa está puesta sobre la mesa ya, y sin embargo también sigue siendo agenda pendiente porque parece
que no es propiamente una prioridad por parte de la mayoría del Congreso. Decir que si hay grandes avances, esos son también a favor del cambio cultural, ¿no? En una intersección de lo que ha dado la Corte, de lo que ha hecho el Congreso y el activismo también institucionalizado a través de la sociedad civil organizada, ha permitido un cambio cultural que nos ha puesto, y ahí sí creo, en una situación privilegiada como país en el avance de una agenda LGTBIQ+. Decir también que, por ejemplo, hay obviamente ciudades muy diversas, con mucha apertura, con grandes temas, con grandes políticas públicas, no solo en el plano legislativo, sino en el ámbito institucional, como la Ciudad de México, la capital. La capital es en realidad una situación muy distinta al resto del país. La capital de la Ciudad de México es una ciudad de derechos, es una ciudad muy abierta, es una ciudad muy progresiva, pero sí decir también que la realidad propia de la Ciudad de México no es la realidad de todo México. Hay otros estados que tienen otros movimientos políticos, que tienen otras realidades públicas, que tienen otros espacios culturales y que no han tenido tampoco la misma prevalencia en avance de los derechos, porque como inició todo esto, pues también hay decisiones que dependen de los órganos y los congresos locales. Y pues con esta perspectiva dejaría pues la perspectiva generalizada del Estadio de México a través de los avances legislativos y de apertura, que ahí sí coincido, pues y como iniciaste diciendo, sí son grandes, creo, particularmente cuando se piensa en la capital. Detalles sin lugar a dudas interesantes. El magistrado federal de México, Juan Jaime González Varas, continuará con nosotros esta noche en Orgullosamente y a lo largo del programa para poder retomar esta entrevista más adelante. Mientras tanto, nosotros hacemos una breve pausa. Ahora estás viendo Orgullosamente. Momento de retomar contacto esta noche en Orgullosamente hasta la Ciudad de México, porque el magistrado federal Juan Jaime González Varas continúa en un enlace en exclusiva con el programa. Magistrado, hemos hablado de la materia legislativa, pero existen otros, podríamos decir, elementos importantes a analizar dentro de la materia legislativa. Y hay algo que me ha encantado leer en un artículo sobre usted, y es que usted explica sobre la empatía al momento de aprobar las leyes. ¿Qué papel juega la empatía para, en primer lugar, pero también qué es lo que se hace en la actualidad desde la jurisprudencia y desde los jueces? Muchas gracias por la pregunta y te las voy contestando de manera conjunta. Efectivamente he desarrollado un concepto de mi autoría que se llama constitucionalismo empático. Que, claro, básicamente es una idea de pensar de manera distinta la Constitución a partir de la empatía. Yo llevo muchos años pensando que el desarrollo de la judicatura no es ajeno a un activismo institucionalizado. Los jueces y magistrados creo que estamos obligados a empaparnos de las historias de vida, no solo en tema de la población LGTBI, sino de todas las historias de los grupos vulnerables, de las realidades, de las historias. Incluso antes de ser magistrado, aún trabajando en la judicatura, yo siempre trabajé de frente a la gente. He salido a platicar con activistas, con personas que de la lucha social han aportado a la sociedad. Tengo programas de difusión, tengo un programa podcast que se llama Ruta de Cambio. He tratado y abogado por la transformación del derecho, porque creo mucho que si no entiendes lo que está pasando, no lo puedes decidir en abstracto desde una perspectiva en una sentencia. Soy de las personas que no solo defienden o aportan a la comunidad representando un espacio de poder público y reconociéndose orgullosamente como persona homosexual, sino que he marchado, sino que he salido, he apoyado, he hecho apostolados, he ido a platicar con abuelas trans y hemos dado alimentos. Es decir, he escuchado. Esta parte de escuchar y empaparte las historias de vida, no solo de la comunidad, insisto, sino de cualquier grupo sujeto de derechos, creo que genera una empatía. Esta especie de conexión te permite tomar decisiones, yo creo, muchísimo más justas y sí mucho más cercanas a la justicia cotidiana. Un concepto asociado a mi teoría del constitucionalismo empático es interiorizar la Constitución. ¿Por qué empecé yo a decir que era necesario que como personas juzgadoras saliéramos con la gente?
Porque en estos 15 años trabajando en la judicatura, yo advertí, por ejemplo, que muchas personas que tenían los mismos posgrados que yo en materia de derechos humanos, era muy fácil cuando uno tenía un expediente aplicar conceptos asociados, por ejemplo, a discriminación por orientación sexual. Te decían, el género es esto, la orientación sexual es esto y los derechos asociados son estos. De manera que si son las premisas, al momento de resolver tienes que llegar a este resultado. Pero aprender conceptos solo por aprender conceptos como si el derecho fuera una realidad tautológica en sí mismo, únicamente genera una aplicación banal que no transforma la propia conciencia de quienes están en sociedad. La idea de los derechos humanos no está hecha solo para aplicarse, sino está hecho para ser un elemento transformador de la propia conciencia a partir de la empatía. Esto implica que estas personas que aplicaban conceptos, los aplicaban, volteaban en algún momento y cuando estaban en la vida cotidiana, a mí como persona homosexual se reían, se burlaban, discriminaban, generaban espacios con violencias cotidianas que generaban espacios de inseguridad para que las personas llegaran a ser como quisieran ser. Esas personas sabían conceptos, pero no tenían interiorizada en la conciencia el concepto. No eran empáticos. Aplicaban el derecho por el derecho como un término absolutamente tautológico. ¿Y qué es lo que pasa cuando la sociedad solo aplica los derechos por el derecho a conveniencia del momento político correspondiente? Y cuando los gobiernos cambian, cuando los momentos políticos cambian, estas grandes conquistas que parecen ser ciudadanas, que parecen ser desde la judicatura, la jurisprudencia y las leyes, parecen caerse. Porque estas personas que solo aplicaban conceptos, cuando no lo interiorizaron como parte de la conciencia para la transformación social, cambian. Cambian porque el momento oportunista cambia. Y de momento que si llegan momentos de ultraderecha, no van a defender los derechos. Porque entonces van, como nunca lo interiorizaron, simplemente van a cambiar el movimiento político del momento. Cuando una sociedad llega a interiorizar, los jueces y magistrados, y llegan a generar un nivel de empatía con la conexión de la aplicación de los derechos, en el entendimiento de que el derecho se defiende en comunidad y se construye en colectivo, de manera que cuando yo defiendo el derecho del otro, no solo es porque pertenezca a esa comunidad o no a esas poblaciones, sino porque en el momento en que aprendamos a vivir en comunidad de una manera más justa y equitativa, es ese momento en que en comunidad podemos sentirnos más libres frente al otro. Cuando ese concepto se interioriza y transforma la propia conciencia, cuando se vuelve empático frente al otro en comunidad, entonces la defensa se vuelve colectiva. Y no importa que vengan de gobiernos de derecha que quieran romper con grandes conquistas en el avance de los derechos, porque entonces la defensa será colectiva. Y no solo se dejará a los grupos que históricamente nos ha costado abrir estos espacios de poder para que otros que no hayan podido ser lleguen a ser. Esto es el papel de la empatía, es entender el derecho de una manera distinta, trabajarlo en colectivo y en tejido social, reconstruir la justicia y transitar a una sociedad muchísimo más democrática también desde la perspectiva de la justicia. Y cierro con esto. Ahí radican los avances de la judicatura, los avances también de la jurisprudencia. Son avances con decisiones que son de carácter obligatorio para los gobiernos. Esperemos que esas jurisprudencias continúen. ¿Las puede cambiar una corte que venga? Sí. Yo creo que no lo van a hacer. Creo que las nuevas cortes estamos en un proceso, de hecho, donde la Suprema Corte, órgano máximo en México, está por reintegrarse completamente a partir del 1 de septiembre próximo. Estamos hablando de 2 meses. Completamente. Todos los magistrados van a ser cambiados. Magistrados y magistradas. Yo quisiera que conservaran este gran avance porque de alguna forma ponen ciertos candados, ¿no?, al gobierno y los empujan y mandan un mensaje culturalmente que yo creo que es fuerte para la sociedad de seguir transitando a una sociedad muchísimo más empática donde todos tengamos cabida, todas tengamos cabida, todos tengamos cabida y donde los espacios naturalmente aceptados sean los diversos, no los homologados, heteronormados, cisnormados, patriarcales, sino los diversos. Y entender que como sociedad los espacios valiosos serán los espacios diversos y serán los verdaderamente transformadores. Magistrado, ya para ir finalizando con esta entrevista, haciendo un breve resumen de lo que hemos ido hablando,
¿Cómo usted cree que es el futuro de ahora en adelante de la comunidad LGBTIQ+ en México sobre estos derechos ganados que estamos conversando en esta entrevista para que no sean arrebatados en un futuro? Pues ya más brevemente, porque más o menos pues me asume un poco a la respuesta, ¿no? Creo que hay que seguir trabajando en colectivo, no asustarnos. Yo creo que hay muy buena disposición en México en general, incluso frente al entorno mundial, que en algunos espacios territoriales podrían preocuparnos sobre las decisiones políticas que se están tomando. Yo creo que México sí ha sido un oasis de derechos para las poblaciones LGTBIQ+, y también para otro tipo de grupos. Debo decirlo con toda claridad, aún con las posibles resistencias que pueda haber políticas legislativas en algunos territorios, en algunos congresos, yo creo que en general México es un espacio de derechos humanos, de derechos para las poblaciones con grandes avances, y donde la gente cada vez está más empoderada y más consciente. Quienes formamos parte de la comunidad, desde luego, y podemos hacer lo que podemos hacer desde nuestra trinchera para alzar con mucho orgullo la voz y poder permitir que otras personas que no tienen los mismos privilegios, cuando digo privilegios me refiero a redes de apoyo, a espacios seguros, a acompañamiento debido para poder mostrarse al mundo como somos, puedan hacerlo o puedan encontrar acompañamientos, ¿no? Para que no haya regresión tiene que haber mucha conciencia colectiva, no solo de quienes formamos parte de la población, sino de toda la sociedad en sí misma, porque los derechos son de la sociedad y los derechos corresponde también defenderlos a la misma. Magistrado, queremos agradecerle enormemente por estos minutos de entrevista. Sabemos sobre su apretada agenda. Queremos agradecerles por esta actualización sobre lo que pasa en materia legislativa con la comunidad LGBTIQ+ en México. Es un gusto, por supuesto que sí. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar. Te felicito mucho por tu programa y también por lo que tú haces. Y nosotros con esta entrevista realizamos una pausa en Orgullosamente. Ahora estás viendo Orgullosamente.